Buenos días, Dios les bendice en esta mañana friecita, pero pues con un gozo del Señor. ¿Por qué? Porque estamos sanos, no estamos enfermos. Agradecida con Dios por este día nuevo. Esperando que todos estén por ahí bendecidos, que no estén enfermitos y si están enfermos hay que clamar para que Dios envíe sanidad. El tema es lo que hacen las pruebas. ¿Qué es lo que hacen las pruebas en el cristiano? ¿Para qué son las pruebas? Entonces, ¿qué es una prueba? Es acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. Recuerden que el estudio anterior al que dimos la semana pasada, los anteriores hablaban de carácter, hablaban cómo formar ese verdadero carácter en el cristiano. Y para eso, hermanitos, Dios nos tiene que pasar pruebas, nos tiene que pasar aflicciones. No todo es dolor, no todo es aflicción. También hay momentos de gozo y hay que aprender de ellas porque las pruebas tienen un propósito en nuestra vida. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, esperamos que este estudio sea de bendición para tu pueblo, en el nombre glorioso de Jesucristo, y que los corazones reciban tu palabra, Señor, y si hay enfermos, sánalos a través, Señor, de esta palabra que vamos a dar, que puedan comprender por qué están pasando esos procesos en su vida hoy, Señor. Y los que ya saben de victoria en ti, Señor, pues yo creo que también les va a servir de gran bendición. En el nombre poderoso de Jesús, use mi vida, Señor. Ahí en la epístola de Santiago nos dice, capítulo 1, versos 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces aquí el apóstol Santiago le decía al pueblo, ¿verdad?, que estaba aceptando a Cristo. Yo creo que fueron momentos difíciles cuando el Señor muere, resucita, viene la persecución para los apóstoles. Pero lo que más me impacta de esto es que Jesús ya les había dicho lo que iban a pasar. ¿Y cuántas veces no nos dice el Señor a nosotros? Porque muchas veces cuando nos predicaron el Evangelio, hubo personas que nos dijeron, el caminar con Cristo no es un camino de rosas. El caminar con Cristo es un camino angosto. Y nosotros a lo mejor por el gozo de recibir al Señor no entendíamos esto. Hasta que fuimos pasando procesos en los cuales muchas veces lloramos, muchas veces nos angustiamos y muchas veces quisimos dejar el camino de Dios creyendo que era lo correcto porque no entendíamos para qué son las pruebas o por qué deben de ser las pruebas. Como te digo, como le acabo de leer, la prueba es acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades. Si Dios nos hubiera pasado por X circunstancia, nunca va a saber usted la capacidad que tiene, ni en quién está su confianza. Por eso es necesario pasar esas pruebas. ¿Por qué? Porque son de gran bendición. Entonces aquí el apóstol nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce un fruto llamado paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces vemos aquí cómo Jesús les dijo a sus discípulos. Vamos a leer en Mateo 5, del 4, verso 4. Dice, aleluya, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Seas bienaventurada cuando usted llora por alguna prueba, alguna lucha, aunque usted no la entienda, es un bienaventurado. ¿Por qué? Porque cuando le entienda va a saber que Dios todo lo hace para bien.
pero que era necesario pasarle por esa prueba. Entonces hoy te dice el Señor, bienaventurados los que lloran. Dice, porque ellos recibirán consolación. Ahí en el verso 11 de ahí mismo, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, cuando te persigan por causa del evangelio, gózate. Yo sé que es difícil cuando estás pasando apenas tu prueba, es difícil decir, hablar de gozo, hablar de risa. Es difícil, ¿por qué? Porque estás pasando tu prueba y no logras entender por qué Dios te está pasando esto. Lo único que te puedo decir es que todo procede para bien, como dice su palabra. Fíjese, dice, cuando por causa de Jesús vituperen, persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dice, gózate, alégrate, porque hay un galardón. ¿Qué es galardón? Es premio para ti. Si tú te aprendes a gozar en las dificultades, hay un premio que el Señor promete para ti. Vamos a ver ahí en el Evangelio de San Juan 14:27, dice la palabra, hablando Jesús con sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, fíjese cómo Jesús los fue preparando. Pero lógico, a la hora de la prueba ellos no entendieron lo que Jesús les había dicho ya. Jesús les había dicho, platicaba con ellos abiertamente, les decían, es necesario que yo muera, es necesario que ustedes van a ser perseguidos, pero gócense, alégrense, porque si yo no me voy, no les puedo enviar al Espíritu Santo. O sea, había una promesa, había un por qué tenía que irse el Señor. Entonces aquí les dice en esta palabra, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. ¿Cómo da la paz el mundo? Es una paz pasajera. La que Jesús da permanece para siempre. Y esa paz es su Espíritu Santo morando en usted. Entonces vemos cómo Él los fue preparando. Capítulo 15 aquí mismo de San Juan, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Verso 19. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces Jesús fue preparándolos a lo que venía, la persecución. Lo mismo hace con nosotros, con esta palabra. También es para nosotros. Entonces cuando Jesús les dice, pues gózate, conserva la paz que te he dado a través de las aflicciones que pasas. En el capítulo 16 ahí de San Juan, voy a leerlo, el verso 1 en adelante. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Primero les dice las citas, no tengan temor, conserven la paz, es necesario que pasen esto. Dice, ahora les escribo para que no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos uno a otro, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntar y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloráis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjese cómo Jesús fue preparando a los discípulos a lo que iban a pasar, pero ellos no podían entenderlo, se preguntaban cosas que no podían entender. ¿Por qué dice que un poco y no le vamos a ver? ¿Y por qué dice que otro poco y le vamos a ver? Ellos no podían entenderlo, pero lo que sí les dejó claro, les conviene que yo me vaya, porque si me voy les voy a enviar el Consolador. Entonces había un por qué Jesús se tenía que ir. Había un por qué Jesús tenía que resucitar de los muertos, para darnos vida a nosotros, para enviar su Espíritu Santo que habitase con nosotros hasta que Él venga o nos llame. Entonces estamos hablando de las pruebas, lo que hacen las pruebas por ti o por mí. Jesús da a entender que toda prueba de dolor, angustia, necesidad trae bendición. Da a entender que hay propósito de esas pruebas, es conocer bien al Señor y que todo es para algo mejor, como nos dice aquí Santiago. Vamos a ver qué nos dice aquí Santiago, hablando de las pruebas. Dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce un fruto llamado paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Ahora bien, dice aquí, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe sin mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham vuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Cuando hablamos de esto de la fe, para eso son lo que estamos pasando, las pruebas. Podemos decir tener fe, pero si no es probada nuestra fe, ¿cómo podemos decir que tenemos esa fe? No sé si me está entendiendo.
Para eso son las pruebas, para probar que usted tiene fe, para probar si realmente usted cree la palabra que Jesús dejó. De aquí dice que por nada esté afligido, sino que sean conocidas sus peticiones delante del Padre. El Padre las va a contestar siempre y cuando usted pida en el nombre de Jesucristo. Y muchas veces nos angustiamos porque tenemos ciertos problemas económicos, no hayamos qué hacer, acudimos acá, acudimos allá, y a veces Dios se encarga de cerrarnos las puertas para poder entender que todas las cosas provienen de Dios. Entonces, si Dios no prueba su fe, ¿cómo usted me puede decir que tiene una fe si no ha sido probada? Entonces aquí vemos que la fe tiene que tener obras, ¿sí? Porque una fe sin obras es muerta. Deben de ir las dos cosas juntas, fe y obras. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que la prueba, las pruebas que pasamos, ¿qué es lo que hace la prueba en mi vida? Pues afirmar esa fe. Dice aquí en Santiago capítulo 1, verso 12. Esta es una prueba. Y no nomás yo creo que, aunque aquí dice para el varón, pero yo creo que también para la mujer, ¿sí? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, aquí está hablando, dice, que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Puede haber miles de tentaciones en este mundo, pero dice Dios, si tú ves, es bienaventurado si tú soportas esa tentación. Porque cuando hayas resistido la prueba, dice, recibirás la corona de vida. ¿Se fija cómo hay premios en cada prueba que pasamos? Yo a lo personal he pasado pruebas de escasez, muy difícil. Un año completo sin mi esposo estar trabajando. Era cuando yo empezaba a caminar con Dios y yo me preguntaba por qué ahora yo les decía así al Señor, ahora que te busco más, me quitas. ¿No le pasa a usted eso? Ahora que me meto más contigo, me pasan miles de cosas. Pero porque Dios tiene que asegurarnos a nosotros si tenemos esa fe en lo que Él dice. Entonces las pruebas que pasamos han sido para mí ahora que entiendo, son de bendición. Porque en aquel entonces no lo entendía. Yo lloraba a diario porque no podía comprender lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Mis hijas sin trabajo, mi esposo sin trabajo, era un caos aquí la casa, de verdad se lo digo delante de Dios, un año completo sin hallar trabajo ninguno de ellos. Pero en ese año Dios fue fiel, sustentándome a veces con gente que ni me conocía, venía, oye, ¿quieres esto? O de plano así me decían, Dios me dijo que viniera a tu casa y te diera esto. Pero la gente no sabía lo que yo estaba pasando, la angustia que yo día con día estaba enfrentando. Pero eso me llevó a madurar y a conocer bien a Dios. Yo recuerdo que era un 10 de mayo, yo lo platico a la iglesia porque para mí fue una gran bendición esa prueba que pasé en mi vida. Yo les platico a la iglesia que fue un año muy difícil, donde quedamos con poca ropa, no había alimento, y ese día, todos los días yo renegaba, todos los días, en lugar de agradecer a Dios, porque yo no entendía lo que era una prueba, yo renegaba de todo lo que me pasaba. Y ese día yo recuerdo que mis hijas se fueron a buscar trabajo, mi esposo, y se fueron a pie porque pues no había para los camiones. Y en la casa se había quedado mi hija más chica y yo. Y había nada más medio paquete de sopa y el cuadrito de consomate. Y decía mi hija, mamá, yo ya no quiero sopa. Dije, yo tampoco, pero no hay más que comer. De perdido tú y yo vamos a comer, pero tu padre y tus hermanas que andan buscando trabajo, no sé qué vayan a hacer. Y se fueron sin nada. Y yo preparé la sopa y ya cuando estábamos a punto de comerla, me vuelve a decir mi hija, ya no quiero comer sopa.
Y le digo, ¿a qué quieres que te sepa la sopa? Dice, a carne. Pues vamos a orar. Esa era la llave. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por lo que vamos a comer y pedirle que nos sepa a carne. Porque tú y yo vamos a comer, pero tu padre y tus hermanas, yo no sé qué van a hacer, pero tú y yo tenemos este plato de comida. Vamos a agradecerle a Dios porque vamos a comer tú y yo. Cuando yo estoy orando de esa manera, agradeciéndole a Dios, oigo la voz de Dios audible que me dice, sube acá, sube a tu cuarto, quiero hablar contigo. Y dejé ahí la comida. Recuerdo muy bien que era un 10 de mayo. Dejé la comida, me fui al cuarto a orar. Dice, hoy te quito tu prueba. Dice, hoy no renegaste. Hoy me diste gracias por lo que tienes. Hoy fuiste agradecida conmigo. Hoy te quito tu prueba y jamás te voy a volver a pasar por donde te pasé. Porque has aprendido que todas las cosas provienen de mí. Y pues yo lloraba, hermanos, imagínense. Dice, levanta tus manos porque gran bendición te tengo. Y yo empezaba a adorarle y recuerdo que me dijo lo que me iba a dar, que iba a estarme a la cena llena. Mi esposo le iba a dar un trabajo, mis hijas, etcétera. Y en eso que estoy llorando, cantándole, me dice, te voy a dar estas cosas y te voy a dar un pastel, porque es 10 de mayo. Fíjese qué hermoso es Dios, hermano. Hasta hoy en día yo vivo esas cosas. Y yo le dije, yo recuerdo que así cantando, y yo le digo, Padre, me dice el Padre, dime, Padre, que sea de chocolate, porque me fascina el pastel de chocolate. Dijo el Padre, lo tendrás de chocolate. Y recuerdo que estaba adorando cuando oigo la voz de mi hija, la mayor. Dice, madre, ven, ayúdame. Y yo bajo las escaleras y vi que venía con muchas cosas. Con carne para asar, mucha despensa. Bajó de un ecotaxi. Dice, ayúdame a bajar todo lo que traigo. Le estoy hablando de hace 20 y tantos años. Y mi hija, ella había conseguido un trabajo en un buffet de licenciados. Y ese día le habían dicho que se quedara a trabajar. Pero se quedó nada más mediodía porque los licenciados iban a festejar a sus madres. Y dice, mañana viene, Berito, mañana viene temprano. Y mi hija pues muy triste, ¿verdad? Porque dice, pues yo creo que me van a rebajar este día. Y apenas empecé. Y agarró sus cosas y uno de los licenciados se regresa y le dice, Berito, ¿usted tiene su mamá? Dijo, sí. Dijo, no llegue con las manos vacías. Tenga para que le compre un pastel a su mamá, lo que usted quiera. De hace 20 y tantos años le dio 500 pesos. Imagínese, era un dineral para hace años. Entonces mi hija, lo primero pensando en nosotros, se bajó en un supermercado y empezó a comprar cosas. Y ¿sabe qué traía en sus manos? Un pastel de chocolate. Qué hermoso es el Señor cuando podemos comprender. Él no te pasa pruebas para dañarte. No, jamás es la intención del Padre dañarte. La intención del Padre es que te acerques a Él, que le conozcas cómo es Él, cómo obra Él, y que todo lo va a hacer para bien en tu vida. Cuando el Padre me dijo, jamás te vuelvo a pasar por donde te pasé, pero has entendido. Hoy no renegaste, hoy me diste gracias por todo. Hoy te quito esa prueba. Y créame lo que hasta hoy en día, de hecho anoche me sigue sorprendiendo mi Dios, porque es hermoso con uno. Es hermoso con uno, ¿verdad? Como dice aquí Santiago, dice, todas las pruebas, dice, gózate cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ese fruto llamado paciencia. Entonces seamos pacientes con lo que queramos. El Padre conoce, pon tus peticiones ante el trono, pídelo en el nombre de Jesús y solamente espera. No seas desesperado que ya quieres las cosas. No, todo tiene su tiempo. Yo antier, ya ve el friecito que está haciendo.
A mí me fascina mucho hacer galletas, empanadas y se me antojaron unas empanadas de piña. Pero si hasta eso tengo, no me gusta comprar, me gusta hacerlas. Y dije, ay, pero tengo esto y esto, pero no tengo la mermelada. No tengo la piña para hacer mermelada. Pero así quedó, pero no pedí. Dije, pues son antojos de uno que no es una cosa de gran necesidad. Vamos a ver. No pedí. Anoche viene alguien y me toca. Y era un joven, un señor, ya está casado, pero está joven. Le digo, dígame. Me da risa. Traía una piña enorme. Muy bonita la piña. Dijo, vengo a hacer las paces contigo. Digo, pues yo no tengo nada contra usted. Es mi vecino, se acaba de cambiar. Dice, es que de verdad, cuando ustedes están cerquitas de Dios, los oímos orar y esto, empezó él a hablar conmigo. Dijo, yo vengo a traerle esto de regalo, una piña grandísima, hermosa. Y yo me quedé, wow, gracias Señor, mira cómo obras. Me sorprende Dios y yo quiero que también tú seas parte de esas personas de fe, que todo lo vamos a ver para bien. Y que cada prueba que vas a pasar trae un premio, trae un galardón, porque la palabra de Dios lo dice. Si Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, contigo estaré yo en la angustia. Cuando pases por las aguas no te van a ahogar, cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Él promete, Él no prometió que no te iba a pasar, Él prometió estar ahí en esa prueba. Así de que mis amados hermanos que nos están viendo, siguiendo a través de este medio, pues toda prueba produce un fruto llamado paciencia. Así es de que gócese cuando esté la prueba, aunque no la entienda, porque si la entendiera no sería prueba. A veces no la entendemos, pero lo único que yo le puedo decir que todo procede para bien. Lo que estés pasando, no sé qué estés pasando, si enfermedad, escasez, hay un Dios poderoso que quiere mostrarse a tu vida como ese Dios que todo lo puede, ese Dios grande, invencible. Así de que vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Todas las pruebas que pasamos es para bien. Y es porque Dios quiere que le conozcas tal y como Él es. Un Dios de poder, un Dios de paz, un Dios que todo lo puede, todo. Padre, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu amado Hijo, Señor, estamos delante de tu presencia. Yo desconozco qué pruebas esté pasando cada uno de mis hermanos y mis hermanas, pero tú que todo lo sabes, Señor. Hoy vengo a pedirte, a suplicarte, Señor, y declaramos, Padre, que tenemos la victoria en Jesús. Declaramos, Señor, que los cielos son abiertos para suplir toda necesidad en el nombre de Jesucristo. Declaramos que tu Espíritu Santo, Señor, empieza a sanar corazones que están sufriendo dolor por la prueba. Declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo está ministrando en esta mañana los corazones, Padre, inyectando esa fe que viene solamente de ti, Jesús. Esa fe verdadera, Señor, que permanece. Yo te ruego, Señor, en esta mañana, Padre, que tú seas bendiciendo a cada uno de tus hijos y tus hijas, Señor. Y que hoy, Padre, puedan ver diferente cómo eres tú, cómo trabajas tú con tu pueblo. Y puedan entender que todo ayuda para bien. Tu palabra dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, y no la doy como el mundo la da. Y no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Todo temor en los corazones, Señor, hoy atamos todo espíritu de temor, Señor, todo espíritu de angustia, Señor. Todo espíritu, Señor, que está afligiendo tu pueblo de angustia al mañana, al hoy, Señor, hoy en el nombre de Jesús es atado. Y le ordeno que suelte las mentes, porque hay poder en Jesucristo, hay poder en su palabra establecida. Así de que, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la victoria. Bendiciones a cada uno de mis hermanos. Bendiciones, hermanitos.